Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 546. Quitándose el collar explosivo con la mano desnuda. En medio del desarrollo de los acontecimientos de los capítulos, numerosas preguntas surgieron en las mentes de la gente. ¿Es esta la armada en la que una vez creímos para protegernos del mal? ¿Son estas las armadas a las que solíamos pagar impuestos para protegernos de piratas y mercenarios? ¿Por qué permiten la existencia de un lugar donde los seres humanos están comprometidos? ¿No es mala la esclavitud de los seres humanos? ¿Son estos los dragones celestiales, los gobernantes del mundo? ¿Por qué tienen una forma y un carácter tan repulsivos? Primero, la despiadada destrucción de Ohara, donde miles de vidas inocentes se perdieron sin razón aparente, y ahora esto. Nunca imaginé insectos parlantes en este mundo, y mucho menos unos que tienen poder sobre nosotros. Me pregunto, ¿llevan burbujas en la cabeza porque se niegan a respirar el mismo aire que nosotros los humanos? ¿Por qué usar a un pobre ser humano como montura si tiene dos piernas sanas? Esto escapa a mi comprensión. ¿Por qué todo el que los ve debe arrodillarse ante ellos? ¿Son realmente descendientes de los dioses? Por Dios. ¿Crees que los dioses crearían una escoria con ese aspecto? La situación en nuestro mundo no está bien, algo anda mal. ¿Qué pasó realmente hace 800 años? Me pregunto. Esos bastardos de la marina. Los desprecio. Reunieron una cantidad enorme para rodear la subasta, pero, cuando mi aldea solo necesitó un barco de la marina para expulsar a los piratas, no aparecieron por ningún lado. ¿Los piratas causaron estragos y lograron escapar? ¿Crees que eres un dragón celestial, hombre, que la marina enviaría tropas a rescatarte? Jejeje, en tus sueños. En todo el mundo, los lectores se sintieron abrumados por sus intensas emociones a medida que el manga One Piece revelaba gradualmente la realidad del gobierno mundial y la marina. Las revelaciones continuaron acumulándose hasta llegar a un punto crítico. La exposición de los dragones celestiales y su trato a los humanos, anteriormente oculto y practicado en pequeña escala, pero ahora conocido por todos. En resumen, la gente de todo el mundo llegó a odiar ferozmente a los dragones celestiales. Siglos de agravios se habían acumulado, y su impacto era innegable. El personal de la marina y del gobierno se puso rojo y verde de ira y frustración al enfrentar los insultos y maldiciones del público en el foro mundial. En ese momento, Sengoku y los 5 ancianos supieron que habían sufrido otra derrota. Una pérdida completa e innegable. En cuanto a Imu, ella permaneció impasible, riendo como si nada le molestara. Continúa, querida, quiero ver más. Veamos a dónde nos lleva esto. Al final, el más fuerte e inteligente prevalecerá, pensó Imu. Y así, continuó pasando las páginas del manga con curiosidad. Eventos de One Piece. ¿Alguna noticia del cuartel general? Preguntó el contraalmirante que lideraba a los soldados para asediar la subasta de la tienda humana, indagando a uno de sus hombres. El almirante Kizaru está en camino. Respondió el soldado. Pero las tropas que lo acompañaban, añadió. El contraalmirante se sintió aliviado después de escuchar eso, pero al escuchar la segunda mitad del informe del soldado, se sorprendió. Esas cosas vienen aquí. Sí. Eso parece. Al regresar a la escena dentro de la casa de subastas, papá gritaba con lágrimas corriendo de sus ojos. Oye, abuelo, no seas imprudente. Va a explotar. Los collares de los esclavos explotan. Lo hemos visto nosotros mismos. Exclamó Chopper también. Yo también lo vi. Ese collar sí que es una mala noticia. Añadió Brock. Está bien, quédate quieta. Riley colocó las manos sobre el collar de Kaimie mientras la tranquilizaba con palabras amables. No. Te lo dijimos, no puedes quitártelo sin la llave. Tipipipipipipi. Tan pronto como Riley lo tocó, el collar explosivo emitió un sonido peligroso, como si estuviera a punto de detonar. Ya está sonando. ¿Qué estás haciendo? Gusa. Pero en ese momento, Kaimie escuchó el sonido de algo rompiéndose, sorprendida cuando se dio cuenta de lo que había sucedido.
Los demás no lo oyeron, por lo que todavía estaban tensos. Estamos perdidos. No llegarás a tiempo. Kaimie. Tras romperlo, Riley tiró el collar y ¡zas! Se produjo una explosión. Se desprendió. Nami se sorprendió. Oye. ¿Qué fue eso? Ya no tengo cuello ni puños. Mira. Encontré las llaves y todo. Franky sintió que sus esfuerzos fueron en vano y por eso no estaba contento. Gracias. Kaimie le agradeció por hacerlo por ella. Oh, buen trabajo. Pero está bien. Tú, llévate a esta chica. Dijo Riley sonriendo. ¿Qué demonios fue eso? ¿Qué está pasando aquí? ¿Quién demonios eres tú? Franky todavía no sabía nada de lo que pasó después de que apareció Riley. ¿Qué? ¿Qué hizo? ¿Ese viejo volvió a hacer algo raro? Preguntó Usopp, sorprendido. Se quitó el collar con las manos desnudas. Incluso Brock quedó impactado por los recientes acontecimientos. En las profundidades del mar, Isla Gyojin. Esto es extraño. Tom se masajeó la barbilla, su rostro mostraba sorpresa. ¿Qué tiene de raro, Tom-san? Preguntó Iceberg. Incluso el pequeño Franky estaba prestando mucha atención, ansioso por escuchar lo que su maestra tenía que decir. Franky, ¿podría ser que incluso la memoria de tu homólogo del manga se dañara parcialmente en el accidente del tren marítimo que te golpeó cuando lo interceptaste? Se preguntó Tom. ¿Por qué lo crees? El pequeño Franky estaba confundido. Eso es porque puede que este no sea el primer encuentro de tu homólogo del manga con Riley, ¿lo olvidaste? Cuando vinieron a Bater 7 a reparar el barco, nos reunimos con la tripulación del Roger, incluyendo a Riley. Estoy seguro de que esto también le ocurrió a tu homólogo del manga, así que puede que este no sea tu primer encuentro con Riley. ¿Por qué no lo reconociste de inmediato? Explicó Tom, confundido. Es cierto. Pero no sé, Franky y Iceberg comprendieron el problema tras la explicación de su profesor. Se quitó un collar de acero explosivo con la mano desnuda. Muy fuerte. ¡Qué anciano tan extraordinario! Nunca pensé que los humanos mayores pudieran ser tan fuertes. Desde hoy admiro a Riley. Gracias por salvar a Kaimie, Riley Dono. Los hombres pez y las sirenas estaban encantados de presenciar un final feliz para el incidente del secuestro de Kaimie. En momentos tan difíciles, las emociones positivas prevalecieron fácilmente entre los individuos emocionales. En su debut, Riley se ganó la admiración de todos los lectores de diferentes razas, especialmente entre los esclavos de Marigoa. Este tipo fuerte se disfrazó de esclavo, y parece que no era la primera vez que lo hacía. Por lo tanto, debe estar más familiarizado con el verdadero sufrimiento que experimentan. Capítulo 547. Los tres capitanes contra la marina. Eventos de One Piece. Ya salen. Prepárense. Los soldados de la marina apuntaron sus rifles hacia la entrada de la casa de subastas por donde acababan de aparecer tres jóvenes. Esos son los tres capitanes. Su vanguardia está saliendo. A la derecha, valen 300 millones, 315 millones y 200 millones. En ese momento, los tres capitanes estaban juntos en una escena rara. Ustedes, pueden quedarse atrás, dijo Luffy mientras juntaba sus manos y miraba fijamente a los soldados de la marina. Creí haberles dicho a ustedes dos que se quedarán atrás, respondió Eustace Kid con arrogancia. Si intentas darme órdenes otra vez, empezaré contigo, Eustace, dijo Lau, claramente disgustado por la actitud arrogante de Eustace Kid. Morteros. Fuego. Al oír las órdenes, los soldados dispararon sus cañones contra los tres piratas. Gomu Gomu. Globo. Luffy se transformó en un globo gigante, desviando la bala de cañón hacia sus dueños, provocando una explosión. Al ver esto, Kid apuntó con la mano a la bala de cañón, y unas extrañas chispas electromagnéticas emergieron de ella. Repeler. Tras pronunciar el nombre de su técnica, la bala de cañón se detuvo en el aire y regresó a su origen. Habitación. Lau no detuvo la fiesta. En cambio, movió la mano, formando un pequeño remolino bajo su palma. Al instante siguiente, una burbuja azul cubrió la bala de cañón que se dirigía hacia él y uno de los marines. ¿Qué demonios es este círculo?, exclamó el soldado de la marina que se dio cuenta de que estaba dentro del alcance de la burbuja azul. Aunque Lau no se movió, cortó el aire con su espada, y entonces la magia se hizo presente.
La cabeza del soldado de la marina fue arrancada de su cuerpo. ¡Uah! Un desastre, dijo Lau. La bala de cañón fue reemplazada por la cabeza del hombre que Lau había cortado previamente. Extrañamente, la cabeza decapitada del hombre seguía viva en la mano de Lau, pero enseguida sintió el dolor de su cuerpo ardiendo en llamas. ¡Guau! Cuidado. Los cañones no les darán a estos tipos, exclamó un soldado de alto rango de la marina. Los tres tienen poderes de fruta del diablo. Dentro del palacio de Pangea, en la Tierra Santa de Marigoa. Imu observó atentamente a los tres capitanes que estaban intimidando a la mafia con sus habilidades. Una sonrisa apareció en su rostro cuando solo dos habilidades llamaron su atención. ¿Será que ni siquiera el propio autor conoce la verdad sobre la fruta Gomu Gomu? Eso sería interesante. El oponente más molesto del mundo para mí hasta ahora era esta fruta del diablo en particular. Imu desvió su mirada de Luffy, que todo el tiempo había considerado un hombre de goma, hacia el chico de ojos oscuros. Ope no mi, entonces este chico es el usuario de la fruta del diablo más útil de la historia registrada. Su papel en esta historia ciertamente no será sencillo. ¿Cómo va la búsqueda de estas dos frutas? ¿Hay alguna novedad? Imu miró a los 5 ancianos sentados bajo el trono y preguntó. Al oír eso, San Marcos Mars respondió de inmediato. La búsqueda de la fruta Nika y la fruta Ope continúa. Aún se desconoce su paradero, Imu-sama, respondió Mars con tono deprimido. Bueno, olvídate de encontrar la fruta Zoan mítica, porque tiene voluntad propia. Es prácticamente imposible atraparla. Incluso si la tenemos en nuestras manos, podríamos perderla al día siguiente. Pero la fruta Ope es muy importante. He oído que Rob-chan también la busca, quizá ya haya descubierto el secreto. Ni siquiera puedo imaginarme enfrentarme a un oponente como Rob-chan, que tiene una vida eterna como yo. Eso sería irónico. Aún me siento aliviado porque no soy su único enemigo. Su verdadero enemigo es el tiempo. Mientras envejezca y muera, no sentiré ninguna molestia. Puede hacer lo que quiera durante su vida humana. Ja. Por primera vez, Imu reveló por qué no está preocupada por Rob, ya que es una persona que vive para siempre, lo que hace que los seres mortales sean insignificantes para ella, sin importar cuán fuertes sean. Desafortunadamente, ella no sabía que Rob ya es inmortal. Si está buscando la fruta Ope, es solo para que su inmortalidad tenga sentido. Marinette. Esos pequeños bastardos, buah. Incluso sin Aki, siguen causando muchos problemas, dijo Garp, arrugando la nariz con desprecio mientras miraba fijamente a Luffy, Kid y Lau. Se creen fuertes y todo eso, ¿verdad? Bueno, pronto descubrirán lo que es el verdadero poder, aprenderán a escribir la palabra desesperación. Sakazuki tenía una expresión feroz en el rostro mientras miraba a los jóvenes, exhibiendo con arrogancia sus escasos poderes. Incluso él, el dueño de una fruta del diablo tipología, la fruta Magu Magu, nunca se había comportado con tanta arrogancia a su edad. Araratilde Sakazuki, parece que estás muy molesto por lo sucedido en el manga. ¿Sientes empatía por el santo Rosuard y su familia? Preguntó Kuzan con sarcasmo. Simplemente odio a los piratas. Y cállense chicos, hablemos de lo importante ahora, no se distraigan. En ese momento interviene Sengoku. La Gomu Gomu no Mi, una fruta del diablo de tipo paramesia, le otorga a su dueño un cuerpo de goma super. No es gran cosa, pero como es la fruta del diablo que comió el protagonista de esta historia, debe tener un secreto oculto. Sengoku volvió a pararse frente a la pizarra que personalmente había colocado allí para explicarles a sus subordinados algunas de las cosas que entendía y para que fuera más fácil lidiar con lo que el futuro pudiera traer más adelante. ¿De verdad una fruta paramecia común y corriente esconde secretos, Sengoku? ¿Y mi fruta Uosu no los escondería también? Preguntó Tsuru con calma. Personalmente, no creía que la fruta de goma albergara ningún secreto. Esto y esto son completamente diferentes, Tsuru-chan. Lo que le da a la fruta de goma la premisa de tener un secreto detrás es la persona que la comió. ¿Es eso comprensible? A continuación, Hiki no Mi, una fruta del diablo de tipo paramecia, también le otorga a su dueño una habilidad sobrenatural para manipular imanes, aunque tampoco es gran cosa sin tener basura alrededor, pero tiene el poder de autogenerar energía electromagnética. Ya que su usuario está al lado del protagonista de la historia, puede que tenga algún papel importante en el futuro. ¡Qué fastidio! Este joven parece arrogante como un capullo. Tengo muchas ganas de ver a mi homólogo del manga limpiando el suelo con la cara.
Borsalino se enfadaba muchísimo cada vez que veía actuar a este chico. Sengoku negó con la cabeza y continuó. La siguiente fruta para mí es la fruta del diablo más genial, lo cual estoy bastante seguro que es un gran secreto, dado que es la fruta del diablo más cara de la historia, e incluso los dragones celestiales la buscan cada vez que aparece, aunque con la aparición de la fruta de Brook, esta calificación puede cambiar, pero sin embargo, Ope Nomi sigue estando en la cima del tipo paramecía. Debido a su capacidad milagrosa de curar cualquier tipo de enfermedad separándola directamente del cuerpo, incluso puede tener la capacidad de combatir el envejecimiento, y esto es verdaderamente milagroso. En cualquier caso, estos tres jóvenes son especiales ya que el autor eligió mostrarlos juntos en tal escena. Capítulo 548. ¿Es realmente Kuma? ¿Por qué este capítulo se titula Kuma? ¿Tendrá algo que ver contigo? En el reino de Sorbet, donde habitualmente se reúne el ejército revolucionario, Dragón miró a Kuma, que estaba sentado no muy lejos de él y preguntó, refiriéndose al título del capítulo No. 505 del manga. Tal vez, respondió Kuma con una expresión sin vida, como si ya hubiera previsto algo. Bueno, Kuma fue uno de los mejores analistas del manga de One Piece, pero no compartía sus hipótesis en foros como lo hacía Sengoku. De lo contrario, habría sido más famoso que él. Extraño, porque tengo la sensación de que este no es Kuma. Después de terminar de leer el capítulo, una sensación peculiar se apoderó de Dragón y los demás. Todos tenían la misma sensación, había algo peculiar en ello. Aunque esta persona se parecía bastante a Kuma, no podían determinar por qué sentían que no era el verdadero Kuma. Este tipo no soy yo, habló Kuma en ese momento, sus palabras profundizaron las dudas de Dragón, Cocodrilo, Bonnie e Iván. Eventos de One Piece. Intenta llevarse al esclavo de San Rosuar. ¿Cómo logró desatar las cadenas? Los marines que presenciaron cómo Lau liberaba al enorme esclavo, atado cerca de la subasta como si fuera un animal guardián, quedaron completamente asombrados. ¿Te unes a mí, Capitán Pirata Jim Bard? Preguntó Lau tras usar su habilidad para liberar a Jim Bard de su collar explosivo y sus esposas. Hace tiempo que no me llaman así. Si me liberas del Tenryubito, te juraré lealtad con gusto. Habiendo dicho esas palabras, Jim Bard inmediatamente lanzó un asalto contra los marines, considerándose ya un miembro de los Piratas del Corazón desde ese mismo momento. Fufu, bueno, me quedo con la mitad del mérito. El grupo de los Sombrero de Paja también merece un reconocimiento. Para ese entonces, los piratas de Kid ya se habían retirado de la escena de las subastas. Siguen persiguiéndonos, incluso después de que destruimos el puente, por supuesto, incluso si volvemos a la ciudad, los marines nos estarán esperando allí. Dejemos la isla ahora. De repente, Kid sintió que algo andaba mal, una sensación de peligro, fue atacado por un abrasador rayo láser amarillo, escapando por poco de una herida fatal en el último momento. ¡Uah! Kid. Capitán Kid. Allí. Eso es, no puede ser. Los miembros de los piratas de Kid se sorprendieron al ver la identidad de la persona que acababa de agredir a su capitán. ¿Por qué? ¿Por qué hay un Shichibukai aquí? La expresión de Kid se oscureció cuando reconoció a Bartolomeu Kuma. En el sur azul, en el reino de la Samba. Al regresar a este lugar, dos individuos quedaron absortos en cada sutil detalle que el manga revelaba sobre un nuevo personaje que había hecho su aparición. Y este nuevo personaje no es otro que Eustace Kid. El motivo de su interés no era arbitrario. Se debía a que Kid compartía un sorprendente parecido con la duquesa, desde el apellido del marido hasta los rasgos faciales y el color del pelo de la esposa, lo que les llevó a especular que podría ser su futuro hijo. Aunque la pareja aún no había confirmado si Eustace Kid era realmente su descendencia, eso no les disuadió de seguir de cerca los acontecimientos relacionados con él, especialmente después de la reciente escena en el manga. ¿Qué demonios es esto? ¿Es ese Bartolomeu Kuma? Exclamó Eustace Rod al ver la repentina aparición de Kuma. Esto no fue inesperado, querida. Vimos el nombre de Kuma en el título del capítulo, solo espero que Kid salga ileso de esto. Asia se mordió los labios con ansiedad. ¿Será que la armada ha enviado a otros Shichibukai, junto con Kuma y el almirante Kizaru, para enfrentarse a los piratas en ascenso? Si es así, ¿cómo podrán sobrevivir? Sobrevivir a las garras de Bartolomeu Kuma solo sería altamente improbable, sin mencionar el hecho de tener que enfrentarse a un almirante y otras figuras formidables. La isla de Haya en Grand Line. Eso es.
Quizás sea solo su parecido. Pero es tan imponente, como un animal feroz. Fíjate en su rostro, aunque hay algunas diferencias. Parece al menos 2 décadas más joven que en el manga, pero sigue siendo inconfundible. Nos está mirando. ¡Qué intimidante! SHH, no hablemos demasiado alto, pero nunca había oído hablar de Jim Bart antes. Dentro de la tienda de arte, una gran multitud se había reunido desde diferentes partes de Grand Line, todos con el mismo propósito: leer el manga de One Piece. Jim Bart estaba allí por una razón. Él también era un ávido lector de manga. La mayoría de las veces, visitaba Haya porque era el lugar con tienda de arte más cercano a su isla. Sin embargo, lo que Jim Bart no esperaba era verse hoy en el manga. Capitán Pirata Jim Bart, Tenryubito, esclavo de San Roswar, Trafalgar Law, ¿es este mi futuro? ¡Qué intrigante! La mirada del hombre se ensombreció al confirmarse su especulación anterior. No era que no reconociera al dueño del enorme cuerpo atado junto a la casa de subastas. Había notado el parecido desde el principio, haciéndolo aún más evidente en los capítulos anteriores. Sin embargo, la certeza lo golpeó solo cuando se mencionó su nombre. Maldita sea, todos esos dragones celestiales. Jim Bart gruñó con odio profundo. En el mar del Nuevo Mundo. En ese momento, el barco pirata de los piratas de Big Mom navegaba hacia Whale Cake Island. Mi cuerpo todavía tiembla cada vez que recuerdo esa presión divina. ¿Cómo puede una persona ser tan abrumadoramente poderosa? El Aki conquistador de mamá parecía un juego de niños comparado con lo que enfrentamos en el BAF. Pensé que me desmayaría si Rob-sama lo deseaba, pero Rin, habrías perecido si ese hubiera sido su deseo. Desde el momento en que lo vi, no pude ver ningún futuro por delante. En ese momento de reflexión, Katakuri, que había permanecido en silencio, tomó la palabra. ¿Qué es eso? Antes de que Peróspero pudiera terminar su pregunta a Katakuri, su Dendenmushi comenzó a sonar. Él respondió inmediatamente, consciente de que su madre lo llamaba. Mamá, lo siento pero, Peróspero estaba sudando, luchando por encontrar las palabras adecuadas para explicar lo que le había sucedido a su madre. Sabía que informarle que ya no podían regresar a el BAF sin duda provocaría su ira. Enfrentar la ira de su madre después de haber soportado ya la ira de su padre, o mejor dicho, la ira de Rob, sería un destino trágico e injusto para él. Mamá. Regresen a casa, mis queridos hijos, tengo algo que compartir con ustedes. Pero el tono alegre de su madre lo dejó perplejo. Capítulo 549. Piratas de Arte y Piratas de Kid Bessa y Bartolomeo Kuma. North Blue, Isla Flevance. Dentro de la tienda de arte. ¿Qué oso más peculiar sigue Lau? ¿Cómo puede existir un oso parlante que se comporte como un humano? Podría ser un humano comiendo una fruta del diablo tipo Zoan, o podría pertenecer a una raza animal. ¿Existe tal raza? Dime, querida, ¿sabías antes de hoy que existía una raza humana con brazos largos? ¿Y todas esas razas extrañas mencionadas en la lista de esclavos? Respecto a la mención de la lista de esclavos, también se mencionó una raza llamada Minx. Beppo probablemente sea de la raza Mink. Oh, eso sí es posible. Dios mío, nuestro querido Lau también ha llamado la atención de Bartolomeu Kuma. Esto no augura nada bueno. Lo atacó justo después de anunciar su nombre. Qué peculiar. Ahora tenemos una batalla en equipo, con las tripulaciones de Lau y Kid uniendo fuerzas contra Bartolomeu Kuma. ¿Quién crees que ganará? ¿Conseguirán escapar, querida? Sin duda, tanto Chris como su esposa Mary estaban completamente absortos en los acontecimientos del manga. A lomos de un enorme elefante en movimiento, en la isla Zou. Beppo, su nombre es Beppo. Es el primer Mink que aparece en el manga. Tengo mucha envidia, parece estar disfrutando mucho su viaje con Trafalgar Law. Esto me recuerda a nuestro viaje con Oden-sama. Suspiro, el viaje de Oden-sama ya debe haber terminado. Tal vez ya se haya convertido en Shogun. Tanto Nekomamushi como Inuarashi recuperaron recuerdos de su tiempo con Oden como Akazaya y como piratas cuando vieron a Beppo en el manga. Bueno, Beppo parece estar en problemas, junto con su capitán, Lau. Kuma provocó una crisis desesperada de vida o muerte para la tripulación de Luffy. Es difícil de superar. ¿Cómo podrán escapar de esta tormenta? Tengo muchas ganas de verlo. Eventos de One Piece. Arboleda 8, base de mascotas a hueso. Peterman yacía sobre su sangre, con el rostro devastado y evidentemente muy golpeado. Señor Peterman. Ánimo. ¿Sigues vivo? Peterman. Maldita sea. Esos tipos.
Pero ¿quién iba a saber que Duval era tan guapo debajo de su máscara? Nos vemos. En serio, llámame para lo que sea. Hasta que todos partan sanos y salvos hacia la isla Gyojin, seremos tus brazos y piernas. Duval quiso guiñar un ojo, pero no sabía que lo hacía, así que su atractivo pasó desapercibido. Está bien. Gracias, chicos. Exclamó Luffy. Deja ya de guiñar el ojo, dijo Sanji. Ah, también, señorita Sirena, ese bastardo de Peterman tenía esto. Duval le devolvió la mochila de Kaimie. Ah. Mi mochila. Kaimie le dio las gracias efusivamente. Vamos, jinetes de la vida color de rosa. Sí. La hermosa Rose. Ese nombre cambia mucho. Buscamos uno que encaje a la perfección. Abandonó a los jinetes de peces voladores tras evacuar con éxito a los sombrero de paja de la casa de subastas. Marigoa. Ah. Por fin se han encargado de ese despreciable Peterman. Quería ver a los jinetes de peces voladores darle una paliza. Parece un perro muerto. Ja 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 ja. Estoy bailando de alegría. ¡Qué alegría! Toda deuda tiene un deudor. Cuánto ansiaba ver sufrir a este canalla. Sea lo que sea. Es satisfactorio verlo en esta maldita situación. Bien hecho, Duval. Duval es realmente guapo. Los dragones celestiales estaban jubilosos después de presenciar la terrible situación en la que la persona responsable de todo este caos finalmente había recibido su castigo. Aunque el verdadero castigo que merece es la muerte. Bartolomeu Kuma parece estar siguiendo las órdenes del gobierno como una simple herramienta, aunque no las ejecutó a la perfección la última vez. Ver a Kuma interponerse en el camino de Kid y Law hizo que Garling reevaluara a este Shichibukai que eligió transformarse en una máquina de guerra bajo el control del gobierno mundial. Pero podría haber más de lo que parece. Hay algo peculiar en esto, por ejemplo, porque Kuma decidió convertirse en una máquina de frío en primer lugar, y es él el único. Figarland Garling no formuló esta última pregunta en voz alta. Todo estaba en su mente. Bueno, entonces llevemos a Achan adentro, dijo Rayleigh, que llevaba al herido Achan en su espalda, señalando hacia el bar en lo alto de las escaleras. Hachi necesita descansar un poco, dijo Chopper. Bar de estafas de Shaki. Hola Shaki, he vuelto. Oh, Ray, bienvenido de nuevo. Qué rápido. Monkey-chan, hicieron bien en encontrarlo. Después de abrir la puerta del bar, Shaki se sorprendió al ver a Rayleigh y los demás. Parece que Hachi está bastante herido. Llévenlo a la cama, rápido, dijo Rayleigh con preocupación. Oh, no. ¿Qué pasó, Achan? Shaki también estaba sorprendido. El barco Oro Jackson se deslizó suavemente hacia una isla cercana, acompañado también por el Moby Dick. Finalmente, ambos barcos se detuvieron cerca del borde herboso de la isla. Los miembros de ambas tripulaciones comenzaron a desembarcar uno a uno, poniendo pie en tierra firme e inhalando el aire fresco de esta isla intacta y libre de humanos. Rayleigh todavía sostenía el volumen del manga en su mano, y su rostro permanecía adornado con una sonrisa continua. Parece que tu homólogo del manga por fin conoció a Shaki, y al llamarte Ray, parece que son muy cercanos, jajajaja. Roger le dio una palmada en la espalda a su colega y rió. Deja de molestar a Rayleigh, querido, le susurró Rouge a Roger y lo pellizcó juguetonamente, aunque no le dolió en absoluto. Oh, parece que una conversación emocionante entre tú, Luffy y sus amigos está a punto de comenzar, Rayleigh, Getilde, veamos qué pasa después. Capítulo 550. Vicecapitán del Rey Pirata. Eventos de One Piece. En el barco del Rey Pirata. Exclamó Luffy después de que Rayleigh revelara que una vez estuvo en el barco del Rey Pirata. Sí, yo era el vicecapitán, mi nombre es Silvers Rayleigh, encantado de conocerte, respondió Rayleigh con una sonrisa. ¿Achan, no les dijiste? Preguntó Shaki. Yo tilde, solo lo necesitábamos para recubrirlo, respondió Achan. Vicecapitán. Toda la tripulación quedó en shock al conocer la verdadera identidad de Rayleigh. Todos se dieron cuenta de repente, pero parece que Robin lo sabía desde hacía mucho tiempo. Oh Dios, ¿no te diste cuenta? Preguntó. Conozco ese nombre demasiado bien. Está en tantos libros. Exclamaron Usopp y Nami, mientras las lágrimas fluían silenciosamente de sus ojos. Definitivamente es un nombre del que todos hemos oído hablar al menos una vez, dijo Sanji. Escuchar ese nombre hizo que Franky recordara algo.
Gold Roger, recuerdo a un novato con ese nombre, o tal vez no, dijo Brock. Todos los miembros de la tripulación del Rey Pirata miraban las páginas del manga, conteniendo la respiración porque los acontecimientos actuales hablaban de ellos. ¿Qué quiere decir este esqueleto cuando dice novato? Interrogación de cierre. Ah, cierto. La tripulación Rumbar es una tripulación pirata muy antigua, seguro que yo apenas había empezado mi viaje con Riley cuando ellos estaban al final del suyo, jajajaja. No esperaba que llegara el día en que alguien me llamara novato, incluso siendo Gold Roger, tuve un sobresalto del que alguien como Brock se enteró, al igual que el primer cartel de búsqueda que recibió Luffy. Podría ser el primer cartel de búsqueda que Brock vio por casualidad. ¿Qué dice Riley? Ray, tu homólogo en el manga parece haberse dado cuenta de lo extraordinario que es Luffy. Esta conversación parece muy interesante, miren el tamaño de la sorpresa en sus caras cuando se dieron cuenta de que estaban hablando con una leyenda viviente, jajajajaja. Riley se ajustó las gafas y dijo con una sonrisa. Quería saber la razón de mi extraña amistad con Fishman, mi homólogo dijo que Hachi lo salvó de un naufragio, extraño, me lastimé tanto que no pude nadar. De todos modos, no importa tanto la razón como el resultado, este Fishman es muy amable, no hay duda de que realmente te salvó cuando estabas en una mala situación, respondió Roger. Mira la pregunta de Sanji, parece el momento adecuado para desafiar las mentiras del gobierno mundial. Jajajaja. De repente, me gustaría ver las expresiones de los 5 ancianos después de ver este capítulo. Pero Gold Roger fue ejecutado hace 22 años. ¿No te atraparon a ti, el vicecapitán? Preguntó Sanji sobre la razón por la que Riley logró escapar de la persecución de la armada. No nos atraparon, Roger se entregó. El gobierno, como demostración de poder, pudo haber actuado como si lo hubieran capturado, el rey pirata se entregó. ¿Por qué? Preguntó Nami. Porque podía ver el final de nuestro viaje. Unos 4 años antes de la ejecución pública, Roger enfermó de una enfermedad terminal, dijo Riley con tristeza, como si recordarlo le hiciera sufrir. Capitán Roger, ¿es cierto lo que dice Riley? Eso no puede ser correcto, por supuesto, ¿verdad? No todos los miembros de la tripulación sabían de la enfermedad mortal que su capitán había contraído previamente, era algo de lo que solo Riley, Gavan y el médico del barco, Crocus, estaban al tanto. A Bullet, Shanks, Buggy y los demás no les constaba nada al respecto, probablemente hasta los 2 últimos años de su viaje a bordo del Oro Jackson. Sin mencionar a la tripulación de Barba Blanca que ignoraban la situación real todo el tiempo, cuando vieron lo que Riley dijo en el manga, también se sorprendieron. ¿Con qué propósito te entregas en bandeja a la armada? Gurararara. ¿No es obvio, hijos míos, que este hombre conocido como el Rey Pirata es más peligroso si está al borde de la muerte? Barba Blanca se rió y dio un comentario al núcleo. Su apariencia amigable y su bigote no te tientan, es un demonio más aterrador que los demonios reales. Al escuchar esto, Rouge se sintió claramente molesto por las palabras de Neugate. ¿Qué parte de él parece un demonio? Preguntó. Oh. Barba Blanca dejó de beber su sake antes de levantar una ceja con interés. La expresión de Rouge era como la de un gato enojado. Bien, Gurarara. Tienes una buena esposa, Roger. Al ver esto, Roger se rió, antes de acariciar la cabeza de su esposa y decir, no te tomes demasiado en serio las palabras de Neugate. No es el único que me llama demonio, pero eso no disminuye mi valor en absoluto. Crear una gran era pirata es un acto que solo hacen los demonios. Diciendo esto, se dio la vuelta para enfrentarse a sus compañeros de tripulación y tranquilizarlos. Está bien, chicos. La razón por la que Crocus dejó la tripulación y regresó a Cabo del Cordel es que mi enfermedad ya se curó. En este mundo, no moriré por ella. ¡Oh! Exclamaron todos los miembros de la tripulación. Marinefir. ¡Bum! ¡Maldito seas! Sengoku gritó mientras casi rompía la tabla de madera con una bofetada. Estos bastardos de los piratas de Roger siguen causando problemas incluso en el manga. Todo ese orgullo que nos inculcaron en el primer capítulo del manga fue pura tontería. No atrapamos a Roger con nuestra fuerza. Fue él quien se entregó. ¿No es obvio, Sengoku? Buah. ¿No dices que no sabes muy bien que es imposible atrapar a Roger incluso estando enfermo? Pero, ¿por qué el manga reveló esta verdad ahora? Esto equivale a una bofetada prolongada. ¿Riley tomaba esteroides? ¿No dejaba de revelar todo lo que sabía?
Esto no es lo que un personaje legendario misterioso debería ser. Bueno, al menos se ha confirmado en primer lugar el crimen de crear la gran era de la pirata y vincularla con Roger, eso es excelente. Capítulo 551. No voy a morir, compañero. En todo el mundo, todos los lectores quedaron impactados por el contenido del capítulo actual. Sin duda esto fue un gran shock, el rey pirata no fue capturado y llevado ante la justicia por la poderosa fuerza de los marines, pero fue él quien se entregó en primer lugar. Esta noticia fue sin duda como una bofetada en la cara de la Armada y el gobierno mundial, quienes también se preguntaban cómo lograron vencer a Roger y ejecutarlo tan fácilmente como apareció en el primer capítulo. Este era el Roger del que estábamos hablando, el rey pirata que navegó por todo el mundo y llegó al final del Grand Line. Para los 5 ancianos e incluso Imo, Roger era un oponente muy problemático y sin solución. Su enfermedad incurable sirvió para ellos como una maravillosa solución pacífica. Si Roger va a morir de una enfermedad incurable, ¿significa que este año es el año en que debe entregarse a la marina y ser ejecutado? Así es, este año es 22 años antes de la trama principal, así que la gran era pirata debe estar cerca. Estamos en la era de los cazadores, no existirá la gran era pirata. Incluso Luffy se convertirá en cazador al nacer. Y dentro de 7 años, dirá, me convertiré en el rey cazador. O algo así, jajajaja. Si Roger está realmente enfermo, entonces lo que ocurrió en el primer capítulo del manga tendrá que repetirse en la realidad. En cada tienda de arte, los lectores estaban emocionados y asustados al mismo tiempo, querían ver la gran era pirata, pero al mismo tiempo, no querían ver el nacimiento de un sinfín de piratas locos codiciando el tesoro de One Piece. Hasta el momento, nadie sabe qué es One Piece, por lo que todo sigue bajo control. Pero ¿qué pasará cuando se levante el telón? ¿Qué podría pasar en ese momento? Con el manga de One Piece, todo el mundo sabrá que es One Piece algún día, no solo los piratas de Roger o los piratas del sombrero de paja, sino todo el mundo lo sabrá. Por lo tanto, es concebible el gran caos que resultará de descubrir qué es realmente One Piece para todos en el mundo. Ohara. Brook observaba los acontecimientos del manga con una amplia sonrisa en su rostro humano. Era la escena donde hablaban de Crocus, quien decidió unirse al barco del rey pirata para buscar a la tripulación derrumbar en Labón. Bueh. Hasta tú lo notaste, Labón, yo. Así es, este es Crocus, lo hizo todo por ti. Qué noble, cálidas lágrimas corrieron por el rostro de Brook, conmovido no solo por la bondad en el corazón de Crocus sino también por el recuerdo del trágico destino de los piratas Rumbar, quienes se convirtieron en un símbolo de desgracia en este mundo desde el arco de Thriller Bark. Lagoon, en su pequeña forma, se sentó en el hombro de Brook, emitiendo sonidos alegres al ver a Crocus en el manga, este adorable pequeño compañero nunca olvidaría a Crocus, eso era seguro. ¿Nos vamos de viaje a visitar a Crocus? ¿Qué te parece, Lagoon? Bueh. Bueno, entonces está decidido. Eventos de One Piece. Bajo las órdenes del capitán, los piratas de Roger se disolvieron en secreto. Toda la tripulación se dividió y, uno a uno, desaparecieron. Arriesgué mi vida con esos hombres, pero ahora ni siquiera sé dónde están ni qué están haciendo, suspiró Rayleigh antes de continuar hablando. Y luego, aproximadamente un año después de nuestra disolución, Roger se entregó, fue arrestado y en su ciudad natal, Loguetown, en East Blue, fue ejecutado públicamente. Ese día, en la plaza, oí que muchos hombres que hoy se convertirían en piratas famosos se presentaron. El mundo entero presenció la ejecución del rey pirata. No fui, dijo Rayleigh con una sonrisa que delataba su impotencia en ese momento, como si pudiera oír la voz de su difunto compañero. Rayleigh recordó las últimas palabras que Roger le dijo. Estas fueron las últimas palabras que me dijo, no voy a morir, compañero, el gobierno mundial y los marines debieron estar conmocionados. Pretendían que la ejecución sirviera de advertencia a los demás piratas. Pero con una palabra antes de morir, Roger desencadenó la gran era de la pirata. En el arco del León de Oro, se representó la escena de la ejecución de Roger y numerosos piratas de poca monta, que luego se convirtieron en figuras prominentes del manga como yo, Don Quixote do Flamingo, Fufu, yo también hice una aparición en ese evento, intervino Meow después de Doffy. Incluso Moria y Cocodrilo estaban allí, e incluso el dragón revolucionario, añadió Iso.
Todos, incluido Iso, tenían vívidos recuerdos de los eventos del inicio del Arco del León Dorado, que se remontaban a la era de Roger, lo que hacía que las palabras de Rayleigh en el manga aún estuvieran presentes. No entiendo muy bien qué quiso decir Roger al decir que no morirá, teniendo en cuenta que ya fue ejecutado, se preguntó Rocinante con curiosidad. Probablemente implica que mientras la gente lo recuerde como el primer villano que inició la era de los grandes piratas, vivirá por siempre en sus pensamientos. ¿Has olvidado lo que dijo entonces el sabio Dr. Iriluk? La gente muere cuando otros la olvidan. Comentó Iso con una sonrisa. Reino del tambor. Sorprendentemente, en el manga, este hombre permanece más vivo que cualquier otro, el gran rey pirata que sobrevivió incluso después de que los verdugos le clavaran sus afiladas lanzas, jajaja. Iriluk se rió de buena gana mientras vaciaba el sake en su boca. Esta escena, donde Roger le asegura a Rayleigh que no morirá, es realmente impresionante. ¿No fue eso casi lo que le transmitió a Chopper sobre sí mismo cuando ingirió veneno e intentó suicidarse en el manga? Cuando muere la gente. ¿Sabes, por qué no considerar que en realidad no está muerto, no solo en el sentido espiritual sino también en el sentido físico? Después de todo, este es un mundo pirata donde las maravillas se presencian en todas partes, jijijiji. En ese momento, Kurea roció a Iriluk con agua fría y dijo estas palabras. Capítulo 552. El sueño de dos tontos, ¿qué podría ser? Montaña inversa, Cabo Gemelo. En este lugar apartado, lejos del resto del mundo, donde no vuelan pájaros ni caminan humanos, una tienda de arte se alzaba orgullosa no lejos de uno de los faros. El exterior de la tienda de arte estaba adornado con innumerables dibujos de los piratas del sombrero de paja, así como de Lagoon, Crocus y algunas escenas del arco de la montaña inversa. Cada barco que pasaba, ya fuera un barco pirata, un buque mercante o incluso un barco de la marina o del gobierno, hacía una parada en esta particular tienda de arte. No hace mucho, Crocus regresó aquí para tomarse un descanso de la navegación y volver a su casa. Le entristeció un poco no tener cerca ninguna tienda de arte. Sin embargo, para su sorpresa, lo primero que le llamó la atención al llegar fue una enorme tienda de arte. Por supuesto, después de que Roger atravesara con éxito el Grand Line y sobreviviera milagrosamente a la enfermedad incurable, Crocus decidió retirarse de la piratería. Estaban profundamente entristecidos por la pérdida de otro compañero de tripulación después de Bullet, pero no fue por sus manos ni por sus acciones. Se despidió de Loro Jackson y decidió vivir en paz desde entonces. En la actualidad, Crocus disfrutaba plenamente de su vida. Con una tienda de arte cerca, se sentía en el cielo. Ya no tenía que preocuparse por la comida ni el entretenimiento, pues tenía suficiente dinero para mantenerse el resto de sus días. Jaja, Rayleigh no ha cambiado, ni siquiera en su vejez. Una gran sonrisa se dibujó en el rostro de Crocus. Después, una pequeña lágrima rodó por su mejilla. Por alguna razón desconocida, pasó 5 años en el barco de Roger en lugar de los 3 que Rayleigh reconoció en el manga. Originalmente, se propuso encontrar a los piratas Rumbar antes de unirse a Roger, pero con la salida de Rob de la tripulación de Roger, comenzó oficialmente la era del manga, trayendo cambios que afectaron la vida y el destino de todos en el mundo. Así, los 3 años que debía pasar en el barco de Roger se convirtieron en 5, algo que no le importó, ya que adoraba la tienda de arte. Es muy cierto, afirmó Crocus al ver a Rayleigh hablar de cómo a Roger siempre le encantó hacer las cosas de la manera más extravagante posible. Entonces, ¿este fue el final del manga en el que no superaste la enfermedad, Roger? Preguntó Crocus. Toda la tripulación se disolvió y, uno por uno, desaparecieron, es realmente desgarrador. No voy a morir y socio y estas palabras, grabadas en el rostro familiar de su capitán, siempre hacían que el habitualmente tranquilo Crocus derramara lágrimas silenciosas. Eventos de One Piece. ¿Mis tesoros? Si los quieres, puedes tenerlos, intenta encontrarlo, dejé todo lo que tengo allí. Estas fueron las últimas palabras de Roger. Todos las conocían en ese momento. Sin embargo, Rayleigh debe mencionarlas en su relato. En sus momentos finales, cuando la chispa de su vida se apagaba, encendió el mundo entero. Rayleigh hizo una pausa por un momento, pero al final continuó. Nunca me he reído tanto, nunca he llorado tanto, y nunca he bebido tanto. Él era mi capitán y vivió una vida magnífica. Siento como si acabara de escuchar algo increíble, es totalmente diferente escucharlo de alguien que lo vivió, dijo Nami con asombro.
Entonces, es casi como si Roger hubiera planeado y creado esta era, concluyó Usopp. Bueno, no sé nada de eso, Roger está muerto. Rayleigh se sirvió una botella de vino en la boca antes de decir. Las únicas personas que pueden crear una era, son las personas que la viven. Oara. En ese momento, la larga lengua de Vegapunk giraba constantemente y sus ojos brillaban con admiración. Los únicos que pueden crear una era, son quienes la viven. Qué dicho tan profundo, qué sabiduría tan fluida. Las personas fuertes son más sabias que la gente común porque a menudo pasan por las dificultades de la vida, a diferencia de la gente común. Rayleigh es una de esas personas, dijo Clover con una sonrisa de admiración. Sí, eso es cierto, pero no cambia el hecho de que Roger, hasta el último momento de su vida, dio forma a toda una era en el manga, añadió Saúl. Por supuesto, esto es evidente. En el momento en que la era de los grandes piratas estaba tomando forma, Roger aún vivía, así que las palabras de Rayleigh son ciertas, intervino Omin. Jojojojo. Es posible que mi homólogo en el manga desconozca la verdadera grandeza de Roger. De lo contrario, no lo habría llamado novato, ¿no? Brook se sintió impotente ante la estupidez mostrada por su contraparte en el interminable manga. Estoy seguro de que la gente que estaba en la plaza ese día recibió algo de Roger, conoces bastante bien a uno de ellos, Shanks. Rayleigh señaló a Luffy, que seguía comiendo y escuchando. ¿Conoces a Shanks, viejo? Exclamó Luffy al oír el nombre, Shanks. Si eres de East Blue, quizás conozcas a un pirata llamado Buggy. Buggy, repitieron Nami y Zoro con claro enojo en sus caras. Esos dos eran camareros en nuestro barco, dijo Rayleigh. Shanks estaba en el barco del rey pirata. Exclamó Luffy. ¿Qué? No lo sabías. Hace unos 10 años, me lo encontré en esta isla. Le faltaba su característico sombrero de paja, y el brazo izquierdo, dijo Rayleigh. Al oír eso, Luffy casi se atraganta con la comida. Cuando le pregunté sobre eso, parecía feliz y habló de ti. Escena retrospectiva, Shanks dijo con una extraña sonrisa. Rayleigh, me quedé realmente sorprendido. En el East Blue. Un niño dijo lo mismo que el capitán Roger. Las mismas palabras que el capitán. Fin del flashback en la isla herbosa del Nuevo Mundo. Malditos sean Zoro y Nami. ¿Qué tienen contra Buggy-sama que se enfadan tanto al mencionar mi honorable nombre? En ese momento, la cara de Buggy se puso roja de ira al ver las reacciones de Nami y Zoro cuando Rayleigh le recordó a él y a Shanks como grumetes. Ja. No pasa nada, Buggy, les has hecho muchas cosas malas en el manga, lo has olvidado. Shanks rió mientras golpeaba juguetonamente la espalda de Buggy repetidamente. Es natural que se molesten al mencionar tu nombre. Si Rayleigh-san no lo hubiera dicho, les habría sido imposible creer que alguien como tú tuviera una trayectoria tan asombrosa en el barco del rey pirata. ¿Qué dices? Soy Buggy-sama. No tengo las cualidades para ser uno de los piratas de Roger. Exclamó Buggy. Yo, no dije eso, respondió Shanks tímidamente, rascándose la nuca. Sí, lo dijiste, basta, chicos, jajajaja. En ese momento, Roger los apartó de un manotazo juguetón, riendo. Rayleigh tiene razón. Ambos han recibido mucho de mí. Algunos han recibido fuerza, y otros sabiduría. Ambos son como mis hijos, así que no vuelvan a pelear entre ustedes. Luffy ha dicho las mismas palabras que yo, por eso, no es así, Shanks. Jajajaja. Increíble. No, solo niños como él tienen derecho a tener sueños tan tontos. Gurararara. Así es, cuando nos lo contaste a Oden y a mí en aquel momento, pensé que estaba hablando con un niño de 7 años. Neugate sonrió antes de decir, qué sueño tan tonto e infantil tienes, pero el mundo estará en buenas manos con tontos como tú y Luffy teniendo sueños tan extraordinarios. Capítulo 553. La llegada del almirante Kizaru. Rayleigh lo sabe todo sobre este mundo. Eventos de One Piece. Archipiélago Sabaody, Arboleda 21, puerto. Un barco de la marina ha sido avistado en el puerto. Un almirante está aquí. Tenemos que huir rápido o moriremos. Lanzad la nave. No me importa a dónde. El caos cundió entre los piratas al enterarse de la llegada del almirante. En ese momento, todos intentaban huir con todas sus fuerzas. De repente, se escuchó el sonido de cañones disparados desde el buque de guerra. Han disparado sus cañones. De ninguna manera, sin previo aviso.
Uno de los piratas usó su telescopio para ver de cerca lo que estaba sucediendo. No, hay algo raro en uno de ellos y... alguien lo está montando. De ninguna manera. La bala de cañón explotó justo cuando el hombre saltó lejos de ella, provocando una gran explosión detrás del hombre alto del traje amarillo. Sí, este es Kizaru. El almirante estaba hablando a través del Dendenmushi en su muñeca después de llegar al archipiélago. Sí, ya llegué, por favor responde. Marineford. Qué entrada más espléndida. ¿Dónde aprendiste a pararte sobre las balas de cañón, Borsalino? Ja. Como era de esperar de un almirante, en cuanto se difundió la noticia de su llegada, sembró el miedo en los corazones de los piratas. Me pregunto qué tan fuerte me he vuelto después de más de 2 décadas, me gustaría descubrirlo, estoy emocionado. Borsalino sintió una inmensa emoción al presenciar a su yo futuro entrar a la arena con una presencia majestuosa. Ver la aparición de Kizaru me hace desear también mi momento como almirante, incluso Sakazuki esperaba con entusiasmo el momento en que se convertiría en un temible almirante. Después de todo, no le gustaba su apariencia como vicealmirante en el arco de Enies Lobby, y los sucesos en la isla de Ohara habían empañado su reputación. Incluso ahora, como almirante, no sentía el respeto ni la admiración genuinos de sus subordinados. Ahora que Kizaru ha llegado, solo el Rey Oscuro Rayleigh tiene la fuerza para salvar a Luffy y su tripulación de una muerte segura. En ese momento, Sengoku habló con plena confianza en la fuerza del Borsalino actual, sin mencionar lo formidable que debía haberse vuelto en los 22 años transcurridos desde entonces. Considerando el nivel actual de la tripulación de Sombrero de Paja, no tenían más opción que esperar su perdición dentro del recinto del almirante. ¿Arara tilde por qué Rayleigh intervendría para protegerlos? Se preguntó Kuzan. Para proteger las semillas de la nueva generación, tal vez respondió Zephyr. ¿Pero no se arriesgaría a exponerse si hiciera eso? ¿No dijo que quería vivir una vida tranquila, lejos de los focos? Preguntó Tsuru. Es cierto, pero la mentalidad de un pirata como Rayleigh no puede comprenderse por completo ni limitarse a meras palabras, sus pensamientos pueden cambiar en cualquier momento. Si reconoce lo que Shanks realmente vio en Luffy, sin duda dará un paso adelante para salvaguardar las semillas de la nueva generación, tal como sugirió Zeta, especuló Sengoku. Y me parece altamente improbable que alguien como el Rey Oscuro pase por alto lo que presenció un simple camarero en su barco, así que estoy dispuesto a apostar que presenciaremos un enfrentamiento entre Kizaru y Rayleigh. El análisis de Sengoku dejó a todos sin palabras, especialmente cuando se dio cuenta después de varios capítulos. En Ohara. Miren, chicos. Rayleigh dijo que lo sabe todo sobre el siglo del vacío y la voluntad de D. Él incluso expresa simpatía por lo que nos pasó en Ohara. ¡Qué hombre increíble! Increíble, no esperaba que le hicieran semejante pregunta a Robin, ni esperaba que la respuesta de Rayleigh fuera así. En ese momento, el entusiasmo de los arqueólogos de Ohara estaba en alza. La excitación se podía ver en todos sus rostros. Fue difícil contener sus emociones cuando Rayleigh expresó su solidaridad con el pueblo de Ohara que había sufrido a manos de los secretos del gobierno mundial. Rayleigh, tengo una pregunta y... En ese momento, Robin se levantó para hacerle una pregunta a Rayleigh. ¿Qué es exactamente la voluntad de Di? El nombre de Roger estaba grabado en el poneglyph que vi en la Isla del Cielo, en un idioma antiguo. ¿Cómo conocía ese idioma? Robin recordó las palabras que vio inscritas en las paredes doradas que rodeaban el poneglyph ese día. Estuve aquí y seguiré estas palabras hasta el final. Pirata Gold de Roger. Robin continuó hablando. ¿Sabes lo que pasó en el mundo hace 900 años, durante el siglo blanco? Sí, lo sé. La respuesta de Rayleigh fue simple y concisa. Nosotros, conocíamos toda la historia. Al oír esto, Robin se sorprendió. Pero, señorita, no puedes apresurar las cosas, solo avanza paso a paso, en tu nave. Rayleigh suspiró antes de continuar. Quizás nosotros, y quizás Ohara también, quizás todos, intentamos ir demasiado rápido. Aunque te contara todo lo que sé sobre la historia del mundo, tal como estás ahora, no podrías hacer nada al respecto. Tómate tu tiempo, y después de ver el mundo, quizás encuentres una respuesta diferente. Pero si tienes que preguntar, puedo contarte todo sobre el mundo, dijo Rayleigh con una sonrisa. Robin dudó, pero luego sonrió y dijo, no. Dejaré de preguntar aquí, continuaré mi viaje. Rayleigh asintió y dijo,
Algún día lo verás todo. Me enferma lo que le pasó a tu ciudad natal, Ohara. Robin tomó la decisión correcta al dejar de hacer preguntas, de lo contrario, de lo contrario ¿qué? Bella se rió antes de pedirle a Olvia que continuara su explicación. De lo contrario, la historia de One Piece habría terminado aquí, y no habría más capítulos. La respuesta de Olvia dejó a Gloria, Bella, Matri y Melona conmocionadas y asombradas. Así es, de hecho, era cierto, Robin podría haber desentrañado casi toda la historia de One Piece si hubiera seguido preguntándole a Rayleigh, quien no tenía reparos en revelar todo. Es una suerte que se detuviera, aunque tengo curiosidad por el pasado y el llamado siglo en blanco, tampoco quiero que el libro de One Piece termine tan rápido. Yo también. Sería frustrante vivir los próximos días sin un propósito, sin esperar el siguiente volumen. Pero un día terminará, ¿no? Sí, pero entonces todo en el mundo volverá a ser como era en el pasado. Esa fue la respuesta que dio el querido Rob cuando le pregunté qué pasaría cuando terminara de publicar todos los capítulos de One Piece, dijo Olvia en voz baja. ¿Qué significa eso?, preguntó Bellmere. No lo sé, respondió Olvia. Fin del capítulo 553.